Efecto TV. Y en México, 7 estados han implementado la alerta de género. Organizaciones no gubernamentales la han solicitado en otros 14. Y este panorama hace innegable que el territorio mexicano sea una zona de riesgo para las mujeres. Una guerra invisible que a diario cobra la vida de al menos 7 mujeres. Otro tanto de desaparecidas, víctimas de trata, tortura sexual, también de violencia intrafamiliar o de cualquier otro tipo de violencia, agudizando la desigualdad estructural en las que viven niñas, adolescentes, mujeres en general. Y para hablar precisamente de este tema, y hoy nos acompaña como cada semana en el estudio Ana Laura Arroyo, directora ejecutiva del Grupo Impacto. Ana Laura, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy bien, Chucho, muchas gracias. Bienvenida, pues. Muy contenta de verte, hace mucho no te veía. Sí, ya teníamos rato de no coincidir. Qué bueno que me toca hablar con un hombre acerca de este tema, porque necesitamos su ayuda, Chucho. Ahora son muchas cifras muy alarmantes y muy son tristes, muchas cifras ¿no? muy alarmantes. Fíjate que, bueno, México es uno de los países más vistos, por ejemplo, por el G20, como somos uno de los países entre la India, Singapur, por ejemplo, Sudáfrica, Arabia Saudita, que es incluso muy famoso alarmantemente por la alarma que hay de feminicidios. Bueno, pues estamos ahí dentro de esos países que tienen más feminicidios. En México se mueren, o más bien son víctimas de homicidio, 6 mujeres diarias. 6. En América Latina es alrededor de 12 mujeres, o sea que en México somos la mitad. Entonces son cifras súper alarmantes. Estos son estudios hechos en la ONU que dando todos estos datos, ¿no? Como tú lo decías, hay 7 estados de la República que tienen ya la alerta de género y hay otros 17 que la están solicitando. 17. No si hacemos las cuentas, estamos hablando de 24 estados de 32 del país. Si estos datos no nos dicen que de verdad es un problema muy alarmante y un problema a resolver, pues entonces parece que estamos dormidos, ¿no? Bueno, y nos traes, pues como siempre, pues las encuestas, las preguntas en relación a este tema, ¿no? Sí, porque lo más importante pues es qué opina la ciudadanía, si es percibido este hecho. Y bueno, esta es parte de una encuesta que ya presentamos la semana pasada, donde a la pregunta expresa sobre si la mujer piensa que existe o sufre algún tipo de violencia, y el 92% de los mexicanos nos responde que sí. Pues ¿no? sí. Ajá. Y en esta encuesta, bueno, nos estamos preguntando, es una cuota 50-50, hombres y mujeres. Entonces, es un problema que hombres y mujeres reconocemos que existe en nuestro país. Es alarmante y es delicado, Chucho, porque la principal violencia que sufre la mujer es en su casa. Incluso a nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia, ya sea física o sexual, y los datos nos dicen que de quien primero se sufre algún tipo de violencia pues es de su pareja, ¿no? Sí. Entonces, la semana pasada hablábamos de un caso muy sonado en Oaxaca donde se enojaron los esposos, la chava tenía 18 años, el esposo le roció gasolina y la mató. Así como ese hay muchísimos, ¿no? El tema con esto es que, bueno, pues hay muchísima impunidad en estos delitos. Estuve estudiando también y las cifras nos dicen que alrededor del 98% de los delitos, bueno, digamos, denunciados en los ministerios públicos por mujeres quedan impunes. 98%. 98%, Chucho. Está muy fuerte. Sí, te dije que sí te iba a interesar el tema. Primero para empezar, en que se animen, ¿no?, a ir a denunciar algo, a una violencia de este tipo, y después ya que la denuncian, pues 98 quedan impunes. Y de hecho por eso también las cifras no son tan elocuentes o tan honestas como quisiéramos, porque muchos, incluso los delitos que sí sabemos, no son denunciados, ¿no? Esa es otra cifra, bueno, ¿no? Quedaron todos los que no se denuncian. Y no son denunciados por este desánimo donde de todos modos no va a suceder nada, no va a haber un castigo. Y al contrario, no hay muchas denuncias de maltrato cuando ya una mujer va a denunciar por los ministerios públicos, no les creen, una mujer va a denunciar violencia, por ejemplo, doméstica, y la regresan con un papelito donde dice que no se les pueden acercar, pero esa no es una solución. Y después hay también muchos casos donde después la mujer desgraciadamente es asesinada, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en la sensibilidad también de quien está al frente del trabajo, específicamente miedo, con feminicidios, ¿no?
Sí, seguro. También preguntamos qué tan de acuerdo o en desacuerdo está que se active la alerta de violencia de género por los altos índices de violencia de la mujer. Y lo mismo, el 90% de las mujeres y hombres que nos contestaron esta encuesta, pues claro que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Qué implica el que se active la violencia de género? Es principalmente se hace para garantizar la seguridad de mujeres y niñas, porque aparte esta es otra, Chucho, no todas las mujeres que son víctimas de violencia, no las 6 mujeres que hoy están muriendo o van a morir son ni siquiera mayores de edad, hay muchas niñas ahí. Y el tema es que ha aumentado mucho porque las alertas de género y todo esto que se hace en contra de pues el asesinato de las mujeres, el homicidio de las mujeres, no está surtiendo resultados, ¿no? El hecho es que se pretende garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas y con esto destinar recursos, dinero, que muchas veces se levanta la alerta de género, pero el dinero no llega, los recursos no llegan para precisamente trabajar en la prevención de los delitos y sobre todo en la educación para que esto no suceda, en la atención a las víctimas también, la atención, por ejemplo, muchas veces en la gran mayoría de los casos no es que la mujer se le asesine de un día para otro, sobre todo en los de violencia doméstica o intrafamiliar, sino ha habido varios avisos donde la mujer va y denuncia, te digo que la regresan con su citatorio y de repente, pues desgraciadamente la matan, ¿no? Hay cifras muy alarmantes. Por ejemplo, incluso en todo el mundo, alrededor de 120 millones de mujeres están siendo o han sido víctimas de abuso sexual y físico, ¿no? 120 millones. Sí, preguntamos a la gente también qué cree que pase con esta alerta de violencia de género principalmente. Y bueno, la gente lo que quiere o lo que piensa que es lo mejor, primero que nada, es facilitar la captura de los agresores, después crear una conciencia positiva que bajen los índices de violencia y bueno, solamente un 4% dice que crea pánico en la población. Honestamente, no es que se crea un pánico en la población, es una realidad que estamos viviendo. En nuestro país, cada día están muriendo 6 mujeres asesinadas. No están muriendo porque se enfermaron, porque causas naturales, es porque las matan. Y bueno, incluso la ONU, cuando ha hablado de este tema respecto a México principalmente, ha dicho que México tiene 2 caras, ¿no? Y una es la cara de la simulación, donde existen las instituciones para atender y prevenir estos delitos, pero no están operando como deben de ser, y la otra es la impunidad, donde a pesar que es lo que la gente pide, lo que la gente cree que es importante, que es capturar a los agresores. Entonces también el tema de la impunidad es algo que no nos está ayudando en nada, porque si los hombres que hacen estas acciones no ven y saben que no los van a capturar, la mayoría están prófugos, ¿cuál es el miedo o el temor a hacer algo como eso, no? Esto ha aumentado mucho con la delincuencia organizada y el narcotráfico porque incluso a las mujeres se les ve como objeto, o de intercambio, o de diversión, o de lo que sea, y a veces sexual, parece etcétera, como ¿no? si fuera un chiste, ¿no? De repente se hacen chistes de este tipo y parecieran como una broma, pero de la broma a la realidad no hay tanta distancia, ¿no? Lo que pasa es que, y también se ha dicho en las convenciones internacionales de derechos humanos, a nivel mundial, los feminicidios en México son algo que alarma mucho a los extranjeros, a los países extranjeros. Yo he leído datos donde lo ven como, de hecho recomiendan, ha habido alertas internacionales donde les piden a las mujeres que no vengan al país. Entonces, estamos como dormidos, Chucho. O sea, se vuelve algo que escuchamos todos los días. Incluso hay estudios psicológicos que también estudian eso, que parece que el estar viendo noticias diario de mujeres asesinadas y desgraciadamente con este rollo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, se vuelven asesinatos cada vez más crudos, más violentos, que parece que no nos sorprende. Desgraciadamente, y hasta en las pláticas de café, y lo platicamos entre amigos y todo, ya estamos tan acostumbrados a ver noticias de descuartizados cada día. Exactamente, que pareciera de película de ficción, pero que ya... Estamos tan metidos en un clima de violencia tan fuerte que parece que es normal. Y la verdad es que hay países y lugares donde esto es completamente anormal. Esto no es normal. Claro. Es algo que se debe de parar, se debe de detener, que como dices tú, no es una broma, no es un juego. La misoginia es una palabra que viene del griego, que es
específicamente odio a la mujer, yo cuando lo estudié me quedé muy impactada, es incluso una cultura que ni siquiera es mexicana. Creo que se ha acentuado mucho más aquí el tema del feminicidio, por lo que te decía, sí. Tanto la delincuencia organizada como el narcotráfico utiliza a las mujeres como medio de diversión, intercambio, desahogo, lo que me digas. Incluso, bueno, pues son gente que no está bien en su centro y son utilizadas de esta manera. Nos sorprenden todas las cifras que nos traes, y es un punto en el que sí se debe poner atención, o que sí nos debemos preocupar, ¿no? En otros temas, como que si llegamos al quinto partido o cosas de ese estilo, ¿no? Estos son los verdaderos problemas que hay que atender. ¿Sabes qué pasa, Chucho? Que lo podemos ver como un meme y hasta como broma, pero cuando pasa una tragedia tan cercana que te lastima, si se tratara de tu madre, de tu hermana, de verdad no es un juego. Sí, no, yo por eso también estoy en contra de los memes, porque parece una broma, pero puede llegar a la violencia. Yo creo que la línea es bien delgada y hay que estar muy bien alertas y bien conscientes entre lo que sí puede ser una broma y entre lo que es cruel y lo que es hasta inhumano, ¿no? Pues bueno, entonces, Ana Laura, por favor, hay que reflexionar. Hay que reflexionar y también hay que revisar dónde podemos consultar todas estas encuestas que ustedes hacen, página, etcétera. Por supuesto, es en @GI360 y el Facebook de la empresa es GI360. Sobre todo para las ONGs que trabajan con estos temas, con muchísimo gusto se las compartimos, está para eso la información y estamos para servirles. Pues muchas gracias y aquí nos encontramos la próxima Gracias semana. A ti, Chucho, gracias, muchas gracias. Ana Laura Arroyo del Grupo Impacto. Efecto TV.